Hola compañeros, compañeras, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, dije. ¿Todo Buenos bien? días. Buenos días, buenos Buenos días, Inge, días. ¿cómo está? Bien, gracias, todo bien. ¿Cómo le fue a el compañero? No, fueron tres compañeros, no nomás era uno, fueron tres. Pero no sé cómo les haya ido, no los he revisado. Hace ratito entregó el último. Entonces, Va, que pues va. no. A ver qué tal les va. Va. Bueno, pues entonces vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta de lo que vimos el día de ayer. Fue una aplicación de un amplificador operacional eh, en donde estaba controlando una carga por medio del sonido. Y entonces les decía yo que el amplificador operacional utilizado como comparador de voltaje tiene muchas utilidades, muchas utilidades. Incluso pues en circuitos donde que utilizan batería, pues es para estar checando la carga de una batería y poner a funcionar el dispositivo que lo cargue o para avisar que ya está descargado. Pues son circuitos comparadores de voltaje. Bueno, entonces comparto la pantalla para continuar. Creo que alguien quiere entrar, déjenme ver. Bueno, este que tenemos aquí es una configuración que se llama amplificador inversor. Bueno, fíjense, ahorita vamos a iniciar el estudio de los amplificadores operacionales, pero de lazo cerrado. Es decir, ahora observen que tenemos aquí una resistencia de realimentación entre la entrada y la salida. Entonces, en este caso, cuando tenemos un sistema con un amplificador inversor, perdón, con un amplificador operacional en, en un lazo cerrado, entonces ahora ya no tenemos la ganancia del lazo abierto. Acuérdense que en los circuitos anteriores que vimos no teníamos ningún lazo de realimentación y el voltaje de salida pues estaba supeditado a cuáles de las terminales eran más positivas con respecto a la otra. Y entonces el voltaje, debido a la alta ganancia que tiene el circuito o el amplificador en circuito abierto, pues se iba a los valores de voltaje de alimentación. El poner una resistencia o un elemento de realimentación nos permite a nosotros tener control sobre la ganancia del circuito. Esta es una de las grandes ventajas de tener realimentado el circuito. Es decir, ahora ya no le vamos a hacer caso a la ganancia del lazo abierto, sino ahora vamos a tener control sobre esa ganancia. Es decir, yo voy a poder controlar el voltaje de salida,
En el otro caso, pues se iba al voltaje positivo de saturación o al voltaje negativo. No había términos medios. Y aquí en este caso voy a poder tener voltajes intermedios entre los voltajes de saturación positivo y negativo. Bueno, cuando nosotros utilizamos la realimentación, entonces el voltaje diferencial, que sería este que tenemos aquí, ese voltaje diferencial vale 0. Ese es algo muy importante. Entonces vuelvo a repetir, el voltaje diferencial es igual a 0. Es el voltaje entre las dos terminales, la inversora y la no inversora. Entonces esto es muy importante porque si el voltaje diferencial vale 0, significa que las dos terminales se encuentran al mismo potencial, es decir, al mismo voltaje. Y como en este caso, esta terminal, que es la no inversora, se encuentra conectada a tierra, pues tiene un potencial de 0. Y obviamente, si el voltaje diferencial vale 0, entonces, déjenme, estoy aquí rayando sobre la principal. Espérenme, me vi otra. Ahora sí. Entonces, les decía, el voltaje diferencial vale 0. BD es igual a 0. Y si el voltaje diferencial vale 0, pues entonces les decía que este voltaje y este otro, en esas dos terminales, son iguales, puesto que el voltaje diferencial vale 0. Y en este caso, como la terminal positiva o no inversora está conectado a tierra, pues aquí también tendremos un voltaje, vamos a llamarle Bx, va a ser igual a 0. Y entonces ahí tenemos lo que se conoce como tierra virtual. Tierra virtual. Esa tierra virtual estaría precisamente en este punto. En este punto tendríamos una tierra virtual. Se le llama tierra virtual. Hay dos tipos de tierra, la tierra virtual y la tierra física. Esta que tenemos acá es una tierra física, es decir, tiene un voltaje igual a 0 y está conectado, en este caso, a la tierra física de la fuente de alimentación. Y en el caso de arriba, se le llama tierra virtual, no está conectado a la tierra física de la fuente, pero el voltaje es 0, por eso se le llama tierra virtual. Ahí tenemos un punto donde el voltaje vale 0, pero la podemos tomar como tierra, pero no es una tierra física. Repito, se llama tierra virtual. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto último? Por mi parte no, ingeniero. Correcto. Continuamos. Entonces, aquí tenemos ahora una resistencia R2 y una resistencia R1 externas al circuito. Y esta configuración se le llama amplificador inversor. Y entonces vamos a ver de qué depende la ganancia de todo el circuito, o sea, de todo el amplificador. Vamos a suponer que por aquí circula una corriente I1 y por acá una corriente I2. Aquí tenemos el voltaje de entrada y acá tenemos el voltaje de salida. La ganancia de voltaje se determina o se designa como A subíndice B y es la relación del voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Así se define la ganancia de voltaje. En otras palabras, la ganancia de voltaje es qué tantas veces se multiplica el voltaje de entrada para que el circuito amplificador me lo entregue a la salida. Eso es la ganancia de voltaje. Y la ganancia puede darse en decibeles o puede darse en veces. Es decir, yo quiero una ganancia
de tantos decibeles, o yo quiero una ganancia de 10, por ejemplo, o de 9, o lo que sea. Es decir, cuántas veces el voltaje de entrada se va a multiplicar para que me lo entregue a la salida. Bueno, entonces aquí lo interesante es ver de qué depende la ganancia de voltaje en esta configuración. Bueno, tenemos estas dos corrientes. ¿Y qué corriente entrará hacia acá? Esa es la pregunta. ¿Qué corriente entra hacia la terminal inversora? Teóricamente, ¿cuánto vale esa corriente que entra ahí? ¿Alguien me puede decir? I1 menos I2, ¿no? ¿Perdón? I1 menos I1 I2. menos I2. I1 menos I2. A ver, ¿qué les comenté al principio de las características del amplificador operacional? ¿Qué impedancia de entrada tiene? Infinita, no era Infinita, impedancia. ¿verdad? La impedancia de entrada, o sea, la resistencia de entrada es infinita. Entonces, si hay una resistencia muy grande, infinita, ¿qué corriente se mete hacia adentro? Pues ninguna. Ninguna, ¿verdad? Entonces, por esa terminal, ahí donde está la flechita esta roja, aquí, pues no entra ninguna corriente, puesto que la impedancia de entrada es mucho, muy grande. Entonces, ¿cómo serán las corrientes tomando esto que acabo de decir en cuenta? ¿Cómo será I1 con respecto a I2? Iguales. Iguales, ¿verdad? Entonces, la corriente I1 es igual a la corriente I2. Bien, vamos a poner esas corrientes en función de las diferencias de voltajes en las resistencias. Vamos a llamarle al voltaje que tengo aquí, voy a llamarle B subíndice X. Es el voltaje que tengo aquí en este punto. Y entonces la corriente I1 será la diferencia de voltaje que tengo en la resistencia entre la resistencia misma. Es decir, I1 será igual a BI menos BX dividido entre R1. Es la diferencia de voltaje entre la resistencia. Y la corriente I2 pues será igual a BX menos B0. Acuérdense que acá tenemos a la salida B0 y B0 es con respecto a tierra, desde luego. Aquí le voy a poner la tierra. B0 es de aquí hasta tierra. Entonces, repito, la corriente I2 será igual a la diferencia de voltajes que hay en la resistencia, que sería Bx menos B0 dividido entre la resistencia R2. Entonces, pues como esas dos corrientes son iguales, y Bx, ¿cuánto valdrá Bx? Cero, ¿no? Cero, estamos de acuerdo porque dijimos que ahí hay una tierra virtual, puesto que la otra terminal, o sea, la no inversora, está conectada a tierra. Entonces Bx vale cero, Bx vale cero. Igual esas dos ecuaciones porque las dos corrientes son iguales y me quedaría que Bi entre R1 es igual a menos B0 entre R2. Entonces, si yo quiero obtener la ganancia de voltaje, ya dijimos que es B0 en Bi, pues entonces esto será igual a menos R2 en R1. Entonces, fíjense qué sencillo es esto. Únicamente depende de los valores de dos resistencias la ganancia que yo le quiera dar al circuito amplificador. Muy sencillo. Depende únicamente de dos resistencias. ¿Y el signo por qué será negativo, profe?
El signo es negativo por dos razones, se interpreta de dos formas. Cuando ustedes están metiendo como entrada, como VI, un voltaje de directa, entonces la salida del amplificador les va a dar ese voltaje multiplicado por la ganancia, pero invertido. Les dará un valor negativo de esa, ¿cómo se llama? De ese voltaje de entrada. O si meten un valor negativo, a la salida les va a dar un valor positivo. Esto es si a la entrada señal de alterna, el signo menos significa que va a estar desfasada la salida. Si ustedes meten una señal, digamos, senoidal de esta forma, a la salida les va a dar una señal amplificada, pero fuera de fase, desfasada a 180 grados. ¿Sí me explicó? Sí, gracias. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si yo quiero, por ejemplo, diseñar un circuito que tenga una ganancia de 10, digo que yo quiero una ganancia de 10. ¿Cómo le hago? Pues yo sé que la ganancia depende de estas dos resistencias. Entonces, pues lo que puedo hacer es simplemente suponer una de ellas de un valor comercial y la otra, pues ya la calculo. ¿Sí, sí me explicó? Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si quiero una ganancia de 10 y pongo una resistencia, digamos, yo tengo una R1, digamos, de 2.2 kilo ohms, esa es la que tengo yo ahorita. Entonces, ¿cómo le hago? Pues simplemente lo que voy a hacer es que la resistencia R2 va a ser igual a la ganancia, que sería AB, multiplicado por R1, despejado de ahí desde luego R2. Y entonces la resistencia R2 sería igual a la ganancia de voltaje, que son 10, o sea, yo quiero que sea 10 la ganancia, multiplicado por 2.2K, la R2 me da de 22 kilo ohms. Y entonces ya tengo el amplificador, muy sencillo, muy facilito. Supongo una resistencia y calculo la otra. Y desde luego considerando la ganancia que yo necesite en el circuito amplificador. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? O sea que nos van a dar el valor, bueno, en este caso, por ejemplo, usted nos daría el valor de una resistencia y ya nosotros sacamos la otra, o nosotros le vamos a dar el valor. Ustedes le pueden dar un valor, el valor comercial que ustedes quieran. Profe, cuando está en lazo abierto, Sí. la ganancia es un dato del amplificador. Cuando está en la... sí, es un dato que te trae el amplificador. Pero en cualquiera de los casos, son ganancias muy altas, desde luego. Pero lo que les decía es que eso no significa que a la salida les va a dar un voltaje infinito, sino el voltaje de salida va a estar definido. O sea, aunque tenga mucha ganancia, el voltaje de tu salida va a estar limitado por los voltajes de alimentación del circuito. Es decir, tú no puedes tener un voltaje de salida más grande que el voltaje más B o de menos B, ¿verdad? Ok, gracias. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en este circuito que estoy aquí diseñando, que ya lo diseñé, ¿qué pasaría si yo meto un voltaje de entrada, digamos, de 1 volt positivo? ¿Cuánto saldrá a la salida? Con esa ganancia saldrían 10. Saldrían, bueno, si meto un voltaje positivo de directa, saldrían menos Menos 10. 10 volts. ¿Están de acuerdo, compañeros, todos? Sí, Inge. ¿Sí? Sí.
porque es un amplificador inversor, no se les olvide, es un amplificador inversor. Si yo meto un voltaje positivo, sale uno negativo. Si yo meto uno negativo, sale uno positivo. Sí, dime. No, era lo que le iba a preguntar, ¿por qué eran menos? ¿Por qué da menos? Porque, mira, aquí te dice la fórmula AB, aquí te dice, mira, AB es igual a menos R2 en R1, porque es un circuito amplificador inversor, por eso se le llama inversor, porque te invierte en un caso, cuando metes voltaje de directa, te invierte el signo, y cuando metes un voltaje de alterna, te invierte la fase. Si en este mismo circuito metiéramos nosotros una señal alterna, digamos así, cuyo voltaje de pico a pico fuera de 1 volt, ¿qué es lo que obtendríamos a la salida? Pues a la salida obtendríamos una señal. ¿De cuánto saldría de pico a pico la señal de salida? Pues de 10 volts de pico a pico, porque la ganancia es de 10, pero la fase observa que van a salir defasados 180 grados. Ese es el significado del signo negativo cuando metes una señal alterna. ¿Alguna pregunta adicional, compañeros? Parece que hasta ahorita no. Muy bien. Bueno, entonces voy a borrar esto. Paso al siguiente. Ok, ahora aquí tenemos, fíjense, aquí la diferencia del circuito anterior con el circuito que tenemos. Ahora el voltaje de entrada está llegando a la terminal no inversora. En todos los casos, la realimentación se hace a la terminal inversora. Tenemos una realimentación negativa en todos los casos que vamos a ver. Entonces, para un circuito o un sistema estable, la realimentación se tiene que hacer negativa. Si se hace positiva, el circuito se hace inestable y empieza a oscilar. Bueno, esta que tenemos aquí, esta configuración es de un amplificador. Amplificador no inversor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El voltaje de entrada que va a la terminal. ¿Por qué no puedo escribir aquí? Ok. Entonces, en este caso tengo la terminal de entrada. Oh, qué caray, espérenme. Ya. En donde coloco el voltaje de entrada BI o B1, entra a la terminal no inversora. Y la realimentación viene a través de dos resistencias. En este caso voy a quitarle esto de los valores. A ver, déjenme ver, porque aquí trae valores, pero se los voy a quitar para ponerle genéricamente una resistencia. Vamos a ponerle la resistencia R2 y esta R1. ¿Ok? Entonces la realimentación viene, como les decía, por este lado. ¿Dónde estoy? Acá. Uy, se me acabó la batería de mi lápiz.
Espérame tantito. Terminó la batería del lápiz. Espérenme tantito, dejen que agarre tantita carga. ¿Y qué dicen, compañeros? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Al 100, Inge, al 100. Al 100. Chido. Mucha tarea. Bien. ¿Y usted, profe? Bien, gracias a Dios. Muy bien, comiendo tamales de montón, mano. Ah, qué rico. Oh, Qué rico. este año yo no he comido tamales. Ocupo ¿Cómo? tamales. No, es un pecado No. eso. Yo ¿Cuáles tampoco. tamales les gusta, profe? ¿De pollo, de rojo, de qué? Mira, me gustan mucho los de rojo. Y luego también me gustan los de chicharrón. Buenísimos. Hemos. No los he probado. O los de pollo con salsa verde. ¡Qué rico! Pico Uy, verde. uy, Una tamaliza. Y luego se calienta tantito así en el microondas para que se caliente todo el tamal. Pero previamente ya tienes el comal bien caliente en la estufa. exactamente, exactamente. Uf, Sí, Y luego Sí. le Así quitas es. la cáscara, le quitas la hoja, pones el tamalito en el comal bien caliente. Y empieza a quemarse así la superficie. Y ya para eso ya tienes un café bien caliente también. O un No, chocolate. qué chula. Uy, unos frijolitos y unas rajitas con crema, Inge. Ándale, pues qué mejor que eso. Una ande, rajita charap. con crema, no, hombre, calla boca, No, calla ya mi boca. jefe ya amenaza a hacer tamales. ¿Quién? Mi jefe. No, pues Siempre luego, para luego. estas fechas hace tamales. Mike. ¿Sí, se han probado los de azúcar? Sí. Sí, ¿Cómo no? Inge. Están también Buenísimo. buenos, muy buenos. No. Hace mucho que no como uno. Ya se me olvidó cómo saben. No, traen pasas y traen nuez y ¿qué más le ponen? No sé, pero muy ricos, muy ricos. Déjenme ver si ya se cargó tantito el lápiz. A ver, Inge, ya se Inge, cargó. ¿qué opinas de la capirotada? La capirotada muy rica para Semana Santa. Upa. Muy buena, muy sabrosa, con grajea, pasas, con qué, no, le ponen muchas cosas. Es que no todos saben hacerla. Por eso yo No. creo que hay mucha contra. Aquí Sí, se me olvidó la es palabra. más, de hecho a mí no me gustaba la capirotada, pero ya, ahora con los años me ha gustado. Pero sí, depende mucho de cómo la hagan, ¿verdad? Hay unas que hacen bien sabrosa, bien dulce. Inge, Bueno. y de todas, ¿cuál es su comida favorita? Mi comida favorita, híjole, pues se me hace que el asado de puerco. Unas gorditas de asado. Ay, calla. No. O asado tipo parrilla. Eso mismo iba a preguntar. Hay un asado que le llaman asado de boda, ¿sí lo han oído? Ese que hacen allá para Zacatecas. El que hacen en los ranchos, ¿no? Cuando se casa la gente. Ese mero. Ese Hombre, mero. muy rico. Una pizza de camarones. ¿Cómo dice? Una pizza de camarones. Ay, la pizza de camarones está muy rica. Esa no la he probado, para que vean. Una pizza de camarón no la he probado. Ah, caray. También hay pizza de salmón. Y también Sí. está rica. Oh, Pero el me sal- gusta más la de camarones. El salmón está riquísimo. Ajá. Bueno, vamos a continuar. Ya se cargó esto un poquito. Entonces, miren. Les decía que tenemos dos resistencias. En este caso, R2 y R1. Conectados a la terminal inversora. Dijimos que todos los casos que vamos a ver tienen realimentación negativa. Bueno, entonces vamos a considerar lo siguiente. Voy a poner aquí. Bueno, como dijimos que este punto tiene el mismo potencial que este otro, que tenemos arriba, es decir, porque el voltaje diferencial vale 0, entonces significa que el voltaje que tenemos aquí es igual a B1 o B, lo voy a llamar BI porque es voltaje de entrada. Aquí lo voy a cambiar, BI. Entonces, ahí en ese punto, en ese nodo, tendremos el mismo voltaje de entrada. Entonces, vamos a considerar primeramente dos, a ver, déjame ver, ¿sería BI? Sí.
considerar dos corrientes. A ver, déjenme ir. B0. Considerar dos corrientes. Vamos a considerar estas dos corrientes. Esta sería la corriente I2 y esta es la corriente I1. Entonces, ya estamos de acuerdo en que la corriente que entraría hacia acá, hacia la terminal inversora, pues es 0. ¿De acuerdo? Entonces, las dos corrientes, en este caso, pues también son iguales. I2 es igual a I1. Y para poner las corrientes en función de la diferencia de voltajes, pues entonces la corriente I2 sería igual a B0 menos BI, ¿verdad? Puesto que en ese punto hay BI, dividida entre R2, y este va a ser igual a el voltaje, o sea, esta corriente I1, que es la que circula por acá, va a ser igual a BI entre R1. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Así es. Bueno, entonces esto sería igual a B0 por R1 menos BI por R1 igual a BI por R2. Es lo mismo. Pasaría para aquel lado el voltaje BI R1. Pasa positivo para el otro lado. Y entonces BI lo puedo factorizar, que sería R2 más R1. ¿Sí estamos bien? P0 menos BI entre R2 y BI entre R1. R2 B1. Sí. Sí estamos bien, ¿verdad? Sí. Sí, sí. BI más R1. Entonces B0 en BI, ¿a qué sería igual? No, algo está mal aquí, espérenme. Queda bailando una El B0 tiene un R1 que B0, pasa R1. dividiendo. ¿Perdón? B0 tiene un R1 que ¿Es pasa B0? dividiendo. Ah, sí, cierto. Tienes razón. Entonces, esto sería entre R1, ¿verdad? Así, exactamente. Sí estamos bien, ¿verdad? Sí. Entonces, B0 entre BI sería igual a R2 más R1 entre R1. Y entonces la ganancia de voltaje, que es precisamente B0 en BI, sería igual a 1 más R2 en R1. Ok, ahora sí. Entonces, fíjense, la ecuación es muy similar, pero no es igual al del amplificador inversor. Aquí tenemos 1 más R2 entre R1. Y observen que el signo, pues es positivo, no es como en el caso anterior, que teníamos un signo negativo en la ganancia. Entonces aquí la ganancia de este circuito es normal, o sea, es no inversora, no te invierte la señal. Si tú metes un voltaje positivo de directa, sale un voltaje positivo. Si metes un voltaje alterna, te va a salir amplificado, pero sale en fase. ¿Alguna pregunta, compañeros? Todo bien, todo bien. Sí, todo bien, profe. Entonces, vean qué facilidad tienen esos amplificadores. Simplemente su ganancia depende de dos resistencias. No tengo que meterme con capacitores ni nada de eso. Simplemente con dos resistencias. Ok, pues entonces borro esto y pasamos a la siguiente. Vamos a ver. Aquí tenemos un circuito amplificador que se le llama circuito seguidor de ganancia unitaria.
Circuito seguidor de ganancia unitaria. Entonces, miren, ¿qué es lo que tenemos? Pues aquí tenemos una realimentación negativa, pero no tenemos ninguna resistencia ni nada, es simplemente un cable conectando la salida a la entrada negativa. Y el voltaje de entrada lo vamos a conectar en la terminal no inversora y con respecto a tierra, ¿verdad? Ese sería nuestro BI. Entonces acá a la salida tenemos B sub 0, de aquí a tierra. Quiere decir que en esta línea, en esta que estoy marcando aquí, a lo largo de toda esta línea, pues también hay B sub 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí tenemos un voltaje B sub 0 en toda la línea de arriba. Y como el voltaje diferencial vale 0, entonces, ¿qué será? ¿A qué será igual BI con respecto a B0? Iguales. Igualitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ganancia tiene esto? Pues una. O sea, si metes 1 volt, sale 1 volt. Si metes 10 volts, salen 10 volts. Y entonces me van a decir ustedes, bueno, ¿y para qué carajos necesitamos un amplificador que tenga una ganancia 1? Pues mejor pongo un alambrito y ya, ¿no? El voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que en este caso, este circuito se utiliza, acuérdense que nosotros dijimos al principio, y lo recalcamos hace rato, que el voltaje de entrada al amplificador prácticamente es 0. Es decir, no toma corriente de la fuente que ustedes quieren amplificar. Es decir, si aquí tengo yo, déjenme, aquí tengo el voltaje de entrada, entonces la corriente que entra aquí es 0. Es decir, el amplificador operacional no está chupando, por decir así, corriente de tu fuente de entrada, lo que vas a amplificar. Pues resulta que a veces esas fuentes de voltaje que tú quieres amplificar son tan reducidas que no te pueden proporcionar corriente. ¿Sí? O sea, te dan un voltaje, pero si tú le sacas corriente, el voltaje se te va a caer, porque no tienen mucha capacidad para entregarte corriente. Y entonces lo que vas a hacer, si tú quieres amplificar un circuito, una señal de ese tipo, quieres manejarla más adelante, pues entonces le intercalas un circuito seguidor de ganancia unitaria. Aquí ya lo que va a pasar es que este voltaje que tú quieres manipular o que quieres procesar, como no te puede entregar mucha corriente, pues aquí no importa, porque aquí no te va a entregar, el amplificador operacional no te va a demandar corriente de esta fuente. Y entonces ese mismo voltaje que tienes a la entrada, pues te lo va a entregar a la salida. Es decir, aquí también va a haber BI. Y aquí ya puedes tú conectarlo a alguna otra cosa, y ahí sí ya esa otra cosa que tú vas a conectar ahí, otro circuito, pues puede jalar corriente, o sea, te puede demandar corriente, pero entonces ya el amplificador operacional te la va a proporcionar. No sé si me explico. Entonces, el seguidor de ganancia unitaria se utiliza en esos casos. Cuando quieres procesar una señal, pero la fuente de esa señal, o sea, por ejemplo, si sale pues no sé, de un teléfono a través de la señal de audio, y digamos que que no te podría proporcionar mucha corriente. Te da el voltaje, pero no tiene capacidad de proporcionarte corriente. Pues entonces metes un circuito seguidor de ganancia unitaria, precisamente para que este circuito, como no te jala corriente de tu fuente que quieres manipular o que quieres procesar, pues entonces no hay bronca. Sin embargo, a la salida de este circuito te da la misma señal de voltaje, pero ahí sí tú ya puedes demandarle más corriente, porque el amplificador operacional a su salida te lo puede proporcionar. Entonces, esa es la razón por lo que existen los circuitos seguidores de ganancia unitaria.
que pareciera ser que son inútiles, pero no son inútiles, ¿verdad? No sé si haya quedado claro este concepto, compañeros. Sí, bueno, por mi parte no hay dudas. Ok, bueno. Entonces, esta es otra configuración del amplificador operacional. Y, bueno, déjenme borrar esto. Ya estamos por ir. Ahí es la 1, ¿verdad? Ya, faltan 2 minutillos. ¿Tienen unos 3 minutos que me puedan dar más? ¿O tienen clase ahorita a la 1? Yo no. No Yo sé los demás. Yo tampoco dije. No, no hay ningún problema. No hay Bueno. problema, Inge. Vamos a avanzarle al otro ejemplo para que ya mañana podamos tener unos cuantos aplicaciones más y poder concluir nuestro curso el día de mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, profe. Muy bien. Bueno, entonces ahora este sería otra configuración que se llama sumador inversor. Permítame un segundo. Ok, disculpen. Entonces aquí tenemos una configuración que se llama sumador inversor. Bien, ¿qué es lo que tiene este circuito? Bueno, pues observen que de nueva cuenta tenemos la realimentación negativa de la salida hacia la terminal inversora. Y luego tenemos ahora 3 entradas al mismo circuito. Una entrada B1, B2 y B3. Cada una con su resistencia y unidas a un punto común. Y ahí le estoy poniendo el voltaje BX. Obviamente, en el otro lado, pues tenemos la terminal no inversora conectada a tierra. Bueno, por cada resistencia, vamos a suponer que circula una corriente y le vamos a llamar, la que circula por R1 vamos a llamarle I1, la que circula por R2 I2 y la que circula por R3 vamos a llamarle I3. Y como no hay corriente hacia adentro de nuestro operacional, o sea, no hay corriente, pues entonces esas 3 corrientes se van por acá para dar un total de una corriente que se le llama IT, o que le llamo IT aquí, y que pasa por la RF. Esa F, esa lo van a encontrar en algunos textos, es de feedback. ¿Qué es feedback? Retroalimentación. Retroalimentación. Entonces esa es la resistencia de retroalimentación o de realimentación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a pasar a lo que son las ecuaciones. La primera ecuación se establece que la corriente IT es igual a I1 más I2 más I3, es decir, es la suma de todas las corrientes. Aquí lo tenemos. ¿Sí están de acuerdo con eso? Completamente. Completamente, Sí. muy bien. En este punto, que le estoy llamando
Bx. Bueno, la corriente IT, la corriente total que tengo acá arriba, ¿cómo se define? Pues se define la diferencia de voltajes que hay en la resistencia entre la misma resistencia. Es decir, IT es igual a Bx, que tenemos aquí, menos B0 entre la resistencia de realimentación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es poner cada una de las corrientes I1, I2 e I3 en función de la diferencia de voltajes que hay en esa resistencia y la vamos a dividir entre la propia resistencia. Por ejemplo, I1, que es la que circula acá, pues será igual a B1 menos el voltaje que tenemos aquí, que es Bx, y dividido entre la propia resistencia. Y aquí tenemos la ecuación. Lo mismo para I2, pero ahora con la resistencia R2 y el voltaje V2. Y lo mismo para I3, pero con la resistencia R3 y el voltaje V3. Ya sabemos que Bx en este caso vale 0. ¿Por qué? Porque esta terminal no inversora está conectada a tierra. Y ya quedamos que el voltaje diferencial vale 0 en un circuito realimentado. Y entonces eso significa que los dos puntos están al mismo potencial o al mismo voltaje. Y como esta terminal está a tierra, pues ese voltaje Bx vale 0. Entonces, si vale 0, pues aquí en estas ecuaciones esto lo voy a hacer igual a 0, a 0, a 0 y a 0. Y entonces la corriente I1 me queda así, la corriente I2 así y la corriente I3 así. La corriente IT pues me va a quedar así, menos B0 entre RF. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí. Toda la raza, ¿todos están de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. A lo mejor voy muy a prisa, pero espero que me entiendan. Entonces vamos a sustituir todas estas ecuaciones de corriente, a sustituirlas en la corriente total, en la ecuación original. Sustituyendo, pues me queda esto, miren. Si de ahí yo despejo B0, pues ahora me va a quedar esta ecuación. Menos RF por B1 entre R1, más B2 entre R2, más B3 entre R3. Esa sería la ecuación en general. Si ahora yo las resistencias las hago iguales, es decir, las hago del mismo valor, y ahora en lugar de llamarle R1, R2 y R3 le llamo R, pues entonces esta ecuación que tengo acá se transforma en esta otra. ¿Están de acuerdo? Saco, como voy a poner aquí, en lugar de R1, voy a poner una R, y acá otra R, y acá otra R, pues saco las R's hacia afuera del paréntesis, y entonces me quedaría esta ecuación. Esta que tenemos aquí. A ver si están de acuerdo. Sí. Eso es siempre y cuando las resistencias tengan el mismo valor. Ahora, si adicionalmente la RF la hago del mismo valor que esas resistencias, es decir, si RF la hago igual a R, entonces esta ecuación, pues aquí sería un 1, RF entre R, sería un 1 porque son del mismo valor, y la ecuación final me quedaría de esta forma. Es decir, el voltaje de salida va a ser igual a la suma de los voltajes B1, B2 y B3, pero negativo el resultado. Por eso esta configuración se llama sumador, porque está sumando los voltajes, inversor, porque lo está invirtiendo. A ver si hay alguna preguntilla.
de esto, compañeros? ¿Qué aplicación pudiera tener esto? ¿Qué aplicación tiene? Bueno, pues un ejemplo muy sencillo, pero muy práctico y que fácil de entender. Es, por ejemplo, si ustedes quieren, vamos a suponer que quieren amplificar, que tienen 3 instrumentos. Por ejemplo, un micrófono, alguien que está cantando, luego tienen un bajo y luego tienen una guitarra, ¿sí? Cada uno de ellos pues tiene su micrófono. Y entonces lo que ustedes quieren tener a la salida es todo eso amplificado. Bueno, pues aquí meten, por ejemplo, el micrófono. Vamos a suponer aquí meten el micrófono. En B1, aquí meten la guitarra y aquí ponen el bajo, ¿sí? Entonces lo que vamos a esperar acá es como si fuera una especie de mezclador. El voltaje de salida, pues lo que tendríamos sería lo que estén tocando, pero amplificado, con un sonido mayor. Bueno, pero vamos a suponer, vamos a irnos a esta ecuación, a esta que tenemos aquí, en donde, si ustedes quieren, por ejemplo, si ponemos aquí en R1, R2 y R3, ponemos potenciómetros, es decir, resistencias variables. Entonces, fíjense, si yo disminuyo la resistencia R1, que es ahí donde tengo conectado el micrófono de la voz, si yo aumento, mejor dicho, si disminuyo R1, aquí en esta ecuación, ¿qué es lo que le va a pasar a todo este factor? Si disminuyo R1, todo este factor, ¿qué va a pasar? Se hace más grande. Se hace más grande. Y al hacer más grande esa parte del sumador, pues entonces ustedes van a darle más realce a la voz. Se va a oír más alta la voz. O si ustedes disminuyen la resistencia R3, que es donde tengo conectado yo el bajo, pues entonces en esta ecuación, este factor, si yo disminuyo R3, o sea, si disminuyo el denominador, todo este factor va a aumentar. Y entonces, al disminuir R3 con este potenciómetro, o con la resistencia variable, yo puedo hacer que los bajos se oigan más fuerte. O puedo atenuarla, ¿verdad? Puedo atenuar los bajos haciendo que la resistencia R3 se haga más grande. No sé si me expliqué. Sí, profe. Sí. Sí, sí, más o menos se entiende. Esa es una de las aplicaciones que ahorita se me ocurre, ¿verdad? Pero creo que queda claro, pues, o deja claro cuál es la intención de este circuito. O sea, es un sumador, o sea, suma varios voltajes, se los amplifica y se los invierte, ¿verdad? Claro que aquí en este caso la inversión de la señal pues no tendría ninguna consecuencia. O sea, cuando ustedes estén hablando, pues ni modo de que se oiga al revés, ¿verdad? No, pues no. No, ¿verdad? Sí, en reverso se oye. No. O sea, simplemente que va desfasada la señal. Ok, compañeros, pues ahí le dejamos, no les quito más tiempo. Mañana nos conectamos y concluimos el curso y ahí platicamos sobre los exámenes que faltan. ¿Sale? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ándale pues. Pues entonces ahí estamos. Muchas gracias, profe. Que tenga un día. Déjame nada más tomar la